Más adelante en KTVB en español, la policía de Caldwell pasó el fin de semana buscando un cuerpo en una casa en Caldwell, donde se encuentra la investigación más adelante. Vientos y condiciones secas lo que nos llega para el martes, pero nos siguen rondas de precipitación que llega para el fin de semana y les daré esos detalles en camino. Y sueños folclóricos se hacen realidad. Bailarines locales conquistarán el reino mágico con sus danzas tradicionales. Y las noticias en español empieza ahora. Bienvenidos a KTVB en español, soy Brenda Rodríguez y empezamos con esto. La policía de Caldwell está investigando. Pasaron el fin de semana buscando un cadáver en el patio de una casa en Caldwell. La policía de Caldwell dice que recibió un aviso de que un cuerpo fue encontrado y enterrado en la propiedad y luego trasladado. La policía no encontró evidencia de un cuerpo en el patio ni que estuviera ahí tampoco. Los vecinos dijeron que aquí a KTVB que vieron equipos de SWAT y equipo de excavación. La policía de Caldwell dice que la investigación continúa. Y el lunes cientos de personas protestaron afuera del hotel Riverside en Garden City, donde el senador Mike Crapo organizó un foro con otros funcionarios elegidos. El grupo Idaho 5051 han estado organizando protestas locales contra la administración Trump desde que el presidente asumió el cargo en enero. El evento de Crapo tuvo un registro y pago previo para el evento que no estaba abierto para este público. Y bueno, ya mero llega el clima calientito, lo que significa que habrá más motocicletas en las carreteras. La seguridad es propietaria para todos y es prioridad para todos los conductores. Y según el Departamento de Transporte de Idaho, 39 motociclistas murieron en un accidente que involucró a otro vehículo en el 2023. Un oficial de motocicletas dice que la oficial del Departamento del Condado de Ada compartió algunos consejos de seguridad para mantenerse alerta en la carretera. Las personas motociclistas tienen que tener cascos, tienen que estar con ropa que sean vistos por otras personas que están manejando en la carretera y saber la habilidad de manejar una moto. Si te interesa obtener más información sobre recursos de seguridad para motocicletas, consulta el programa Idaho Star. Una fuga de gas está causando cierres de carreteras en el área de la carretera 55 y Carter entre la avenida de Kimball y la calle Farmway. Un portavoz de la ciudad de Caldwell ha informado que no hay personas heridas, pero se está evacuando la zona de gente de esa zona. La ciudad ha indicado que alguien cavando del área golpeó una línea principal de gas. Se espera que la fuga se repare a primeras horas de esta tarde. Un tramo de la carretera 95 entre Council y New Meadows permanece cerrado después de un deslizamiento de tierra destruyendo parte de la carretera el domingo por la tarde. Se espera abrir un carril para vehículos a fines de esta semana, pero no se permite el paso de camiones pesados hasta que finalicen esas reparaciones. Se recomienda a los conductores que tomen la carretera 55 como un desvío. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. El sistema que nos trajo lluvia para comenzar la semana se ha ido, pero lo que nos ha dejado son vientos fuertes para el día de hoy y esto van a ser las expectativas en el sentido del viento que vamos a ver, ya que hay un aviso de viento en lugares en el Valle de Tesoro Superior y en lugares en el Valle Mágico donde pueden ver ráfagas de viento hasta 50 millas por hora o más durante la tarde y durante la noche, ya que lleguemos más cerca para el miércoles, pero
ya al entrar al miércoles vamos a ver que estas condiciones secas se van a terminar, ya que llega otro sistema el miércoles por la noche y vamos a ver que eso empieza bien leve, pero no es hasta el jueves por la mañana que veremos que eso empieza a incrementarse, ya que ese sistema viene con mucha fuerza y vamos a ver que empieza a llegarse más nieve a las montañas y es posible que nieve empiece a caer en lugares en los valles, incluyendo el Valle Mágico y el Valle de Tesoro, ya que esos niveles de nieve empiezan a bajarse poquito y llegan a los pisos de los valles y es posible que esa nieve se mezcle un poco con esa lluvia, pero va a ser bien poco y no se va a acumular mucho, ya que continúa haciéndose lluvia y después de eso ya llegar el jueves por la tarde, al entrar el viernes, veremos otro descanso de esa precipitación antes de llegar otra vez el viernes por la tarde y entrando el sábado por la mañana. Lo que también vamos a notar es las condiciones y esas temperaturas empiezan a incrementarse y al entrar el sábado continuaremos con los vientos y no será hasta el domingo y el lunes que veremos esas temperaturas llegar a casi 60 grados para empezar la semana que viene. Este viernes celebramos el Día Mundial de Síndrome de Down, un día para crear conciencia y honrar a las personas con síndrome de Down. Conoce a Ángel Sánchez, de 3 años, de Caldwell. Ahorita se los enseñamos. Él es el alma de la fiesta, lleno de energía y canta y está. Y él es el cantante y bailarín de toda su familia y lo hace con todo su corazón, transmitiendo este día especial. La Panadería de la Esperanza se une para ayudar a esta iniciativa. Han honrado este evento con conchas amarillas y azules que representa el síndrome de Down. Todas las ganancias irán a la organización conocida como Treasure Valley Down Syndrome. Para mí es una inspiración porque ella da todo por su niño Ángel. So le dije, ¿cómo yo puedo ayudarle a ella y ayudar a su organización para que muchos sepan y aprendamos de Down Syndrome? Esto les va a ayudar a ellos a poder tener más eventos para las familias, ayudarlos, darles el soporte que ellos ocupan. Si quieren ayudarnos, esta semana hasta el 21 vamos a tener las conchas disponibles. Y bueno, las conchas están disponibles hasta el viernes, o vayan a comer estas deliciosas conchas. ¡Nos vamos a Disneyland! El grupo Ballet Folclórico México Lindo de Idaho va a llevar a su herencia mexicana hasta Disneyland, representando el estado de uno de los escenarios más grandes del país. Nuestro reportero Richard Rodríguez se reunió con el grupo para hablar sobre su viaje y lo que le encanta de este baile. La verdad, me emociona, me siento muy orgullosa porque esos son los mismos pasos que yo aprendí cuando yo era niña. Mi nombre es Monique Michel, yo soy la directora y somos el Ballet Folclórico México Lindo. Estamos celebrando 22 años aquí en Boise, Idaho. Y también ustedes van a ir a Disneyland, sí, nosotras vamos a ir a Disneyland. Lo que pasó es cuando yo era niña, yo también bailaba en Disneyland y era uno de los momentos más espectáculos de mi vida. Y de tener esas memorias es parte de mi vida que nunca me ha cambiado. Y para darles la misma experiencia a mis bailarines es de completar el círculo completamente. Para ser miembro de nuestro grupo es de tener el corazón y la pasión y la dedicación, porque aparte de eso, solo es de tomar una clase de danza. Todos pueden tomar su clase de baile, todos, pero de ser bailarina o bailarín es diferente, porque la diferencia es que se siente la cultura, se siente la pasión, se siente el amor de baile, el amor del folclore mexicano. Nunca había bailado folclórico cuando estaba en México y lo descubrí hasta que me mudé aquí porque quería conectar con mi cultura y con mis raíces y tener un nuevo hobby, entonces por eso busqué folclórico y apareció Ballet Folclórico México Lindo. Y cuando me puse el vestuario, el vestido, el terno, como se llama,
me hizo recordar a mi abuela. Entonces fue como, me llenó de orgullo y de emoción, porque es como, no solamente es un vestuario, sino que represento a mi gente, a mi cultura, a mis raíces. Entonces es bien especial. Sí, nunca me imaginé que iba a bailar folclórico en Disney, pero esta oportunidad apareció y estamos ensayando bastante para representar al ballet folclórico, México Lindo y a Idaho también. Y si quieres apoyar al grupo, este domingo organizarán una recaudación de fondos en el edificio Linen de Boise. Y para más información visite nuestro sitio web ktvb.com/español. El domingo el campo estaba listo para el torneo NCAA y tras una derrota en el campeonato de Mountain West, el equipo de baloncesto masculino de Boise State por poco pasó la invitación general. Según el comité, Boise State fue el cuarto equipo que quedó fuera del campo. Aunque eso es decepcionante, no significa que la temporada haya terminado. Los Broncos estaban elegibles para jugar en el torneo nacional por invitación, pero en cambio tomaron un camino diferente. El lunes, Boise State aceptó una invitación al nuevo torneo de postemporada, el College Basketball Crown o la corona de baloncesto universitario. Las rondas iniciales del torneo se jugarán en el MGM Grand en Las Vegas. Lo que distingue a este torneo de otros es que hay incentivos. Se pagará a los jugadores para participar. Eso incluye un premio de $300,000 para el equipo ganador, $100,000 para el segundo y $50,000 para los semifinalistas. Echemos ahora un vistazo al cuadro completo. Boise State se enfrentará a George Washington en la primera ronda el 31 de marzo, lo que significa que tienen mucho tiempo para descansar y prepararse. Mirando al campo, hay algunos grandes nombres aquí, incluyendo Arizona State, USC, Georgetown, Villanova, y los Broncos también son el equipo que más cerca estuvo de ganar en un deporte del torneo del NCAA, lo que significa que tienen muy buenas probabilidades de ganarlo todo. La parte final de esto es que es genial que los Broncos van a participar y también es genial para los aficionados que será una buena exposición y las dos primeras rondas se transmitirán en FS1. Los semifinales y el campeonato se transmitirá en la extensión principal de Fox y esas rondas también se jugarán en el T-Mobile Arena, la casa de los Las Vegas Golden Knights que juegan hockey, y las entradas ya están listas. Mientras tanto, todavía tenemos un equipo local que vendrá al gran baile. Y los Yotes del Colegio de Idaho viajan a Kansas City para participar en el torneo nacional NAIA. El número de participantes se ha reducido a solo 16. Los Yotes se retirarán el sábado por la noche tras ganar su cuarto título consecutivo en la primera ronda. Ahora, 4 victorias impiden al Colegio de Idaho de conseguir su segundo título nacional en 3 temporadas. Y bueno, gracias por acompañarnos. Para más noticias en español, visite nuestro sitio web ktvb.com/español. Nos vemos el viernes.